Vale, bien, vamos a empezar un nuevo vídeo de mates. Tener en cuenta que ahora lo que vamos a hacer son los números racionales, ¿de acuerdo? Para situarnos un poco, podéis ver en la gráfica que tenéis arriba a la izquierda, ¿de acuerdo? La que tenéis aquí, cómo hemos estado viendo todos los números naturales, los enteros, ¿vale? Que son todos aquellos números que no tienen ningún misterio. Y entramos en la parte de los racionales y los irracionales, ¿de acuerdo? Entonces, los racionales son aquellos que se pueden expresar mediante una fracción. Podríamos, por ejemplo, el número 2, ¿vale? Decir que es un número racional. Pero como hemos dicho que son todos aquellos que se pueden expresar con fracción, podemos decir que el 2 es un 2 partido por 1, ¿de acuerdo? Esto sería el número 2 también. También podríamos decir que sería el 4 partido por 2, ¿de acuerdo? 4 partido por 2 también nos daría el 2. El 8 partido por 4, ¿de acuerdo? También sería un número racional. Todas estas diferentes fracciones que estamos escribiendo son fracciones equivalentes, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí en el titulillo que tenemos arriba. Luego tendríamos lo que es la fracción irreductible. Esta fracción irreductible es aquella mínima expresión para aquella fracción o aquel número. Entonces, en este caso, nuestra fracción irreductible sería el 2 partido por 1, porque no se puede hacer más pequeño que esto, ¿vale? Que viene a ser lo mismo que esto. Esta no lo sería porque se puede dividir los dos elementos entre 2, ¿de acuerdo? Por eso podemos llegar al anterior. Y lo mismo con esta tampoco sería. Pero claro, este es un mal ejemplo porque acaba siendo un número natural, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos otra, por ejemplo, podríamos tener la 6 partido por 4, ¿de acuerdo? Esta fracción nosotros sabemos que la podemos reducir porque el 6 es divisible entre 2 y el 4 es divisible entre 2, con lo cual podríamos conseguir su fracción irreductible, que sería dividiendo los dos elementos entre 2, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo se consigue esa fracción irreductible? Es muy sencillo, simplemente tenéis que acordaros de lo que utilizamos de los números primos, ¿vale? Entonces, si yo cojo el valor 12 partido entre 9, ¿de acuerdo? Solamente tengo que tener en cuenta cuáles son los números primos que componen estos dos números. Entonces nosotros sabemos que el 12 viene a ser un 2 por 2, que es 4, 4 por 3, 12, ¿de acuerdo? Y el 9 sabemos que es 3 por 3. Entonces la fracción irreductible sería aquella en la cual no se puede simplificar más esos números primos que tenemos, que en este caso sería, ¿vale? Sería 4 tercios. Esta es la fracción mínima, la fracción irreductible de 12 novenos, por ejemplo. También podemos decir que 4 tercios es la fracción irreductible de 24 18avos, ¿de acuerdo? Porque sería coger el 12 novenos y multiplicar por 2 sus elementos. Seguimos. Tenemos ahora todo el tema de las relaciones entre diferentes fracciones, ¿de acuerdo? En este caso tenemos por un lado la relación de equivalencia, que aquí nos dice que A entre B es igual a C entre D, con lo cual A por D es igual a B por C. Esto simplemente tenemos que tener en cuenta la siguiente propiedad. Si nosotros tenemos esto así, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que esto nos servirá más adelante para todo el tema de polinomios, de cómo quitar los denominadores que siempre nos están puteando, de la siguiente manera, y es, este sería un ejemplo muy sencillo porque no tendríamos nada aquí sumando ni nada por el estilo, así que simplemente sería coger los denominadores y pasarlos al otro lado del signo igual multiplicando, ¿de acuerdo? Y esto es lo que conseguimos para que llegue al número AD es igual a CB, ¿vale? También tenemos el tema de la equivalencia con el caso de multiplicar arriba y abajo con el mismo número. Entonces, si nosotros hacemos esto mismo con el ejercicio que habíamos hecho antes de 12 partido por 9, que acordaos que esto era 4 partido por 3, si nosotros multiplicamos aquí y aquí por el mismo número, que en el caso que habíamos estado hablando antes era un 2, sería 24 partido por 18. Esto es lo mismo que haber dicho que 12 partido por 9 lo multiplicamos por 2 arriba y lo multiplicamos por 2 abajo, ¿de acuerdo? Tenemos lo mismo. Así que de esta manera conseguimos también la relación de equivalencia.
Por otro lado tenemos el tema de el orden, ¿de acuerdo? Como veis, de A partido por B es menor que C partido por D. Si nosotros hacemos el mismo paso que hemos hecho anteriormente de esto de aquí, también se mantiene la relación de que lo que era menor sigue siendo menor. Pasamos al siguiente punto. Las operaciones. Tenemos que tener en cuenta que si tenemos dos fracciones, se pueden sumar siempre y cuando tengan el mismo denominador. En este caso, esto sería así, porque un medio y un medio serían 0,5 y 0,5, que 0,5 más 0,5 es 1 y 2 entre 2 también es 1, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos un medio más un tercio? Esto ya no lo podemos sumar directamente, esto sabemos que uno será 0,5 y el otro será 0,3, ¿de acuerdo? Esto será un 0,8. 8,3 periódico, porque el 1 partido por 3 es 0,3 periódico. Eso lo veremos más adelante. Pero ¿cómo podemos sumar estas dos fracciones? ¿Cómo podemos encontrar ese 0,8? Simplemente tenemos que hacer que el denominador sea el mismo. ¿Cómo conseguimos esto? Haciendo común divisor. El común divisor de estos dos elementos sería simplemente multiplicando el 3 por 2, es decir, sería conseguir el 6 en el denominador. Entonces, si os acordáis lo que habíamos hablado antes de esta K, ¿de acuerdo? Para buscar esta equivalencia, multiplicamos la primera fracción por 3, ¿de acuerdo? Esto por 3 y esto por 3. Y el otro lado lo multiplicamos por 2 y lo multiplicamos por 2. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Estamos cogiendo este denominador y lo estamos multiplicando a ambos lados, ¿de acuerdo? Y estamos cogiendo el otro denominador y lo estamos multiplicando a ambos lados. De esta manera, lo que vamos a conseguir va a ser que en el denominador de los dos consigamos tener lo mismo. Espera, que aquí no se ve. Consigamos tener lo mismo, que va a ser un 6 aquí y un 6 aquí. Entonces, si aquí arriba teníamos multiplicando lo recordamos, un 3 por 1, ¿vale? Aquí nos quedará un 3. Y en el otro lado nos quedaría un 2 porque era un 2 por 1. Con lo cual, el resultado de esta ecuación sería 5 partido por 6. Y este 5 partido por 6 es el 0,8 del que estábamos hablando. Y este 5 partido por 6 es el 0,8333 que estamos hablando. Si cogemos aquí una calculadora y lo comprobamos, 5 partido por 6 es este 0,8333, ¿de acuerdo? Entonces esta sería la propiedad para sumar. Para la resta es lo mismo, ¿de acuerdo? La idea es conseguir este denominador igual, simplemente que aquí, en vez de sumarse, se van a restar, ¿de acuerdo? Si nosotros ponemos aquí el menos, sería un sexto, porque sería 3 menos 2, ¿de acuerdo? No tiene mucho más misterio, así que no vamos a hacer otro ejemplo para este. ¿De acuerdo? Multiplicación. Es muy sencillo. Volvemos con lo mismo. Un tercio por un medio. Si nosotros tenemos esto, tenéis que tener en cuenta que la multiplicación es en línea. Es decir, los numeradores se multiplican, los denominadores se multiplican. Entonces esto sería tan sencillo como conseguir esto. ¿De acuerdo? Con la división sería un caso muy similar, ¿de acuerdo? Sería también sencillo. Tenéis que tener en cuenta que la división se hace una multiplicación pero cruzada. ¿Qué quiere decir? Que el 1 se multiplica con el 3 y el resultado se va arriba, y el 2 se multiplica con el 1 y el resultado se va abajo. Con lo cual nos quedaría 3 partido por 2. ¿De acuerdo? Este sería el resultado. Yo prefiero hacerlo de otra manera también, que es porque si están dividiendo, tú pones una cosa encima y la otra cosa debajo, que es lo que os podéis encontrar, de tener el caso de 1 partido por 2 dividido de 1 partido por 3. Esto es lo normal que os podéis encontrar. Entonces, esa cruz que nosotros estábamos hablando antes sería simplemente de hablar de una cosa que se llama opuestos y medio, ¿de acuerdo? Es decir, los opuestos se multiplican y los medios se multiplican, con lo cual el 1 por 3 sería 3 y el 2 por 1 sería 2, ¿de acuerdo? Como veis es el mismo resultado. A mí me gusta más esta manera porque normalmente os lo encontraréis en formato fracción si estáis haciendo algún polinomio, ¿vale? Pasamos a lo siguiente, tema de inversos. Las fracciones inversas son aquellas en las cuales tenemos, como veis aquí, un signo negativo que nos está afectando. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros,
Si nosotros tenemos el 1 partido por 3, si nosotros tenemos aquí el menos 1, es lo mismo que decir que el menos está abajo, ¿de acuerdo? Esto nos sirve para ambas cosas, que es también lo que nos puede pasar, que nosotros tengamos un 1 partido por 3 y se esté multiplicando por un menos 1, ¿de acuerdo? Aquí puedes tener la duda de decir, ¿y el menos que va arriba o abajo? Te da igual, lo puedes mandar donde tú quieras, porque la propiedad es la misma de que puedes mandar el signo arriba y abajo. Luego, una vez estáis en la práctica haciendo ejercicios, mi recomendación es dejarlo siempre arriba, para que no os liáis. Esto tenéis que tener en cuenta que este menos 1 es también un menos 1 partido por 1, porque todo lo que está dividido entre 1 viene a ser el mismo, con lo cual sería eso. Entonces, si hablamos de multiplicación, acordaos que la multiplicación se hacía en línea, el menos 1 con el 1 y el 1 con el 3, con lo cual tenemos el menos 1 partido por 3, ¿vale? También tenemos el otro caso de la fracción inversa. Esta fracción inversa de un tercio, ¿de acuerdo? Esto lo que quiere decir, este exponente a la menos 1, quiere decir que se le tiene que dar la vuelta, ¿de acuerdo? Con el signo no tenéis que hacer nada, simplemente esto viene a ser 3 partido por 1. Sin más misterio. Eso sí, el número que tenéis al principio en el numerador, tiene que ser positivo, perdón, tiene que ser diferente a 0, porque si no es diferente a 0, cuando luego le deis la vuelta y lo paséis al otro lado, nos va a quedar un 0 en el denominador y cualquier cosa dividida entre 0 nos da un error, ¿de acuerdo? Porque eso tiende a infinito, y infinito es un valor que no se puede calcular. Así que seguimos. Racionalización en base decimal. Aquí tenemos el ejemplo del 8 partido por 5, ¿de acuerdo? Que es un 1,6. Es exacto, no tiene más misterio, es lo que hay, punto y final. Pero ¿qué pasa con el 1 partido por 7? El 1 partido por 7, como podéis ver allí, nos deja un valor de 0,14285571, bla, 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 que ya ni se ve. ¿De acuerdo? Pero si os dais cuenta, hay unos elementos que se repiten, que es el 142857. ¿De acuerdo? Estos elementos que se repiten es que quiere decir que todo ese carro del decimal, todo, se va a repetir eternamente, ¿de acuerdo? Entonces va a ser un periódico puro, porque todo su decimal se va a repetir. Pero si nosotros tenemos el caso del 1 partido por 60, lo que vamos a encontrar es que su resultado es 0,01666. Aquí lo que se repite no es todo el decimal, se repite solo un valor eternamente, ¿de acuerdo? Con lo cual va a ser un mixto, ¿de acuerdo? Va a ser un mixto entre el exacto y el puro, porque va a ser este 0,01 va a ser su parte exacta y este 6 periódico va a ser su parte periódica, por lo cual va a ser mixto, es un híbrido entre los dos. De acuerdo, pasamos a las propiedades de las fracciones, las propiedades conmutativas. La conmutativa al final quiere decir que tú puedes sumar tanto una cosa en un orden, del primer elemento y el segundo elemento, puedes hacer el segundo elemento más el primer elemento, ¿vale? Con lo cual, si nosotros tenemos un medio más un tercio, es lo mismo que decir que puedes sumar un tercio más un medio. Porque aquí acordaos que lo que hacíamos era tener 3 partido por 6 más 2 partido por 6, que viene a ser lo mismo que aquí tendríamos 2 partido por 6 más 3 partido por 6. ¿De acuerdo? Que acordaos que era en el denominador del 2 lo multiplicamos todo por 3 arriba y abajo, y en el del 3 lo multiplicamos por 2 arriba y abajo, para tener el mismo denominador, que se puedan juntar y que los numeradores ya entonces se puedan sumar porque tenemos el mismo denominador. Eso es lo más importante. ¿De acuerdo? Pues entonces estos dos resultados dan lo mismo, porque los dos dan 5 partido por 6. ¿De acuerdo? En el caso de la resta sería lo mismo, simplemente con un signo menos de por medio. Luego tendremos la propiedad asociativa, ¿vale? Que lo que nos dice es que podemos operar primero un bloque y luego otro bloque. Y luego podemos hacer el otro. Es decir, lo que quiere decir la propiedad asociativa es que tú puedes sumar primero estos dos y luego al resultado sumarle este, o tú lo que puedes hacer es tener el 1/2, el 1/3, el 1/4, ¿vale? Y sumáis primero estos dos y luego sumáis estos. Quiere decir que da igual el orden que hagáis en la suma, ¿de acuerdo? No es lo mismo sumar de un lado para el otro, que era la conmutativa, que sumar una cosa y luego sumarle otra, ¿vale? Si aquí miramos los diferentes resultados que nos daría,
en el caso anterior tendríamos, que ya nos acordamos que era 5 partido por 6, y luego aquí tendríamos más un cuarto, ¿vale? Entonces aquí tendríamos el común denominador, que sería 12, porque sería el 6 por 2, que sería 12, y el 1 por 4, el 4 por 3, que sería 12. Entonces, como queremos multiplicar esto por 3 y esto por 3 para que esto sea un 12, y esto por 2 y esto por 2 para que sea un 12 también en el denominador, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos ya 10 partido por 12 más 3 partido por 12, lo cual nos daría que esto es 13 partido por 12, ¿de acuerdo? Vamos a mirar el otro caso. Lo que nos encontramos es lo siguiente: tenemos 1 partido por 3 más un cuarto, que lo que tendríamos que hacer sería, en este caso también, el mínimo común múltiple sería 12, porque es el primer número que se puede conformar con sus elementos, con lo cual tendríamos 4 más 3 partido por 12, que esto sería 7 partido por 12, ¿vale? 7 partido por 12, y luego tendríamos en el otro lado el 1 partido por 2, que tendríamos que sumarlo al 7 partido por 12, que su mínimo común múltiple se mantendría el 12, y solo tendríamos que multiplicar en este lado un 6 aquí y otro 6 aquí abajo para conseguir que el denominador sea 12, con lo cual tendríamos 6 más 7 partido por 12, que esto sería 13 partido por 12. ¿Vale? Y entonces este 13 partido por 12 es el mismo resultado que teníamos anteriormente, ¿de acuerdo? De 13 partido por 12. Vamos a por la propiedad distributiva. La propiedad distributiva lo que quiere decir es que si tú tienes aquí un elemento que vas a multiplicar por otras dos fracciones, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir es que distribuyes el primer elemento entre... Es decir, distribuyes el primer elemento en los dos que están dentro del paréntesis. Esto solo si se está multiplicando, ¿de acuerdo? Esto es súper importante, se aplica con casi todo la propiedad distributiva. Todo lo que vayas a multiplicar a lo que esté dentro de un paréntesis, con todo. Con lo cual tendríamos que hacer el 1 partido por 2 por 3, porque sería en línea recta estas dos multiplicaciones, más el 1 partido por 4 por 2, porque sería este 4 y este 1 que se estarían multiplicando entre ellos, ¿vale? Y luego ya pues acabaría sumando lo que fuera. Finalmente pasamos a temas de elementos de otras propiedades, ¿de acuerdo? Tendremos el elemento neutro. Si hablamos del elemento neutro en la suma, para todas las sumas, si sumas por 0 no pasa nada. En las fracciones es lo mismo, puedes sumar por 0. 0 viene a ser una fracción que puedes expresar como 0 partido por 1. Cualquier cosa dividida entre 1 es el mismo número. Ese sería un elemento neutro. En el caso de multiplicación también se aplicaría su elemento neutro, que sería multiplicar esa fracción por 1. No se vería afectada porque multiplicaríamos en línea recta el 1/3 por 1 partido por 1. Entonces aquí esta multiplicación nos quedaría 1 y esta multiplicación nos quedaría 3, ¿de acuerdo? Esta multiplicación en línea recta. También tenemos que tener en cuenta que este elemento neutro también se puede dar si nosotros estamos teniendo un numerador y un denominador iguales, ¿de acuerdo? Nos queda el elemento identidad, el número más, el número 1, ¿de acuerdo? Entonces el elemento simétrico es similar a lo que estamos hablando antes de una fracción, ¿de acuerdo? Que luego puede tener su signo menos por allí. Entonces, un tercio, su simétrico sería el menos un tercio, pero también su simétrico es un menos 3. Lo normal será poner siempre el signo negativo en el numerador. Luego entonces, si combinamos tanto el elemento neutro con el elemento simétrico, nos encontramos lo que sería el elemento opuesto, que son aquellos elementos que cuando se suman entre ellos nos da el neutro 0, ¿de acuerdo? Si nosotros sumamos estos dos de aquí, si sumamos un tercio menos un tercio, nos está dando 0, ¿de acuerdo? Estamos sumando lo mismo que restamos. No tiene mucho más misterio. Y finalmente el inverso multiplicativo, que parece demasiada cosa, pero viene a ser lo que si nosotros tenemos un tercio y lo multiplicamos por 3 partido por 1, esto nos queda 3 y esto nos queda 3, con lo cual el resultado es 1. Si nosotros multiplicamos las dos fracciones que su numerador es igual al denominador del otro y viceversa,
vamos a conseguir que se acaben simplificando hacia el 1, ¿de acuerdo? Lo que veis de q por q a la menos 1 simplemente quiere decir que esta q a la menos 1 es el 1/3 dándole la vuelta porque está elevado a menos 1, ¿de acuerdo? Entonces sería esto que le damos la vuelta en este caso, como lo que habíamos hablado antes de esto de aquí, de la propiedad de inverso, ¿de acuerdo? Y con esto tendríamos ya acabado todo lo que era el tema de los racionales. No tiene mucho misterio, pero hay que tener en cuenta estas cosillas que son importantes.